jornadas técnicas por parte de APA Renovables. Ya es el segundo día de la feria. Bienvenidos a todos a los que estáis asistiendo aquí. Y bueno, no me voy a demorar nada en hacer un poquito la bienvenida y la presentación. Vamos a tener una jornada bastante intensa, donde vamos a ir tocando diferentes mesas, diferentes tecnologías renovables y sobre todo diferentes casuísticas que yo creo que, oye, van a estar bastante interesantes de cómo lo vamos a ir abordando, ¿no? Sin más, tenemos la primera mesa donde hablaremos de electrificación y ahorros. Ahora pasaré a mi compañera Rebeca el mando, pero bueno, voy a hacer un repaso general para que tengáis la visión de todas las mesas que vamos a tener durante todo el día. La primera será de la electrificación, todo lo que conlleva la electrificación de la demanda. Como todos sabéis, yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos en los próximos años, ¿no?, como país. La segunda hablaremos más desde el punto de vista de eólica, fotovoltaica, almacenamiento, cómo podemos hacer esa integración de renovables en el sistema en los próximos años y sobre todo en el presente y más o menos en el futuro más próximo. La siguiente será de autoconsumo y almacenamiento distribuido, sobre todo, pues oye, hablar de cómo va el sector de autoconsumo de forma clara, esa propuesta de Real Decreto que hemos conocido hace 3 semanas. Hablaremos después de una tecnología que yo creo que siempre se dice como que es un poco la gran olvidada, ¿no?, de mini hidráulica, pero que yo creo que trataremos temas muy interesantes de, oye, cómo podemos abordar todas esas mini hidráulicas, esos embalses que tenemos desde hace ya bastantes años y sacarle incluso un mayor provecho en los siguientes, ¿no? Luego hablaremos de los retos de la energía azul, toda la parte de energías marinas. Hablaremos también por parte de biomasa y cerraremos el día con temas de gases renovables, ¿no? Entonces nada, sin más, pues oye, dejo el testigo a Rebeca, mi compañera técnico del departamento de marketing, y oye, adelante, que yo creo que la primera mesa, de hecho, para mí es de las más interesantes, así que a por ella. Gracias, Javier. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta mesa sobre electrificación y ahorros, la oportunidad de las renovables que organizamos desde la asociación APA Renovables. Contaros que a principios de este año, desde APA junto con NTT Data, publicamos un informe sobre electrificación en el que analizamos el potencial de esta transición, sus beneficios y los sectores donde ya se empiezan a ver impactos concretos en eficiencia y ahorro energético y económico. Para situarnos un poco en contexto, en 2024, el año pasado, España contó con un 56,8% de generación renovable y según el PNIEC, la meta es alcanzar el 81% para 2030. Aún así, persisten desequilibrios entre la potencia instalada y la demanda eléctrica. Entonces, para hablarnos de todo esto, me acompañan 4 expertos. A mi lado tengo a Carlos Gallar, director del Departamento de Transición Energética en Factor Energía, Jaime Goyanes, director de Desarrollo Energético en Eranovum, David Cuesta, director de Consultoría de Negocio en NTT Data, y Javier Domínguez, director técnico en Cambio Energético. Para empezar la conversación, David, me gustaría que nos aportaras una visión general del panorama actual. ¿Cómo está, qué tendencias podemos empezar a ver que se reflejan en el informe de electrificación que he mencionado que publicamos a principios de año y dónde estamos empezando a ver esos impactos concretos en eficiencia y ahorro energético? Pues muchas gracias, lo primero, por invitarnos y bueno, comentar un poco por delimitar el campo de juego, cómo estamos hoy y cómo estábamos hace no tanto. Más allá del casi 57% de penetración de renovables en el mix, tenemos que decir que si vemos los usos finales de la energía, a nivel sobre todo yo creo que el sector ha hecho el trabajo bien. A nivel de generación de energía, pues si vemos las emisiones medias en el sector energético, pues han reducido prácticamente el 50% respecto al año 2014. Entonces eso implica que estamos haciendo bien el trabajo. Si vemos luego cómo el uso de la energía final, vemos cómo la electrificación pues, progresa digamos, no al ritmo que nos gustaría. Mucha gente piensa que estamos muy avanzados en lo que se refiere a la penetración de renovables, pero es que la electricidad no llega al 25% de nuestro consumo final de energía. Tenemos los derivados del petróleo que suponen aproximadamente el 50% del consumo de energía final, el gas en torno a un 16% y luego otras renovables aproximadamente el 10%. Por tanto, queda muchísimo todavía por hacer
pero no estamos avanzando a la velocidad a la que deberíamos. Sin embargo, luego iremos paso por paso viendo cuáles son aquellos vectores que identificamos como más relevantes a la hora de acelerar el paso. Uno de ellos es claramente el sector transporte, porque es el principal generador de emisiones dentro de todos los sectores. Solamente el 96% de la energía que se consume en el sector transporte es de origen fósil. Por tanto, existe una oportunidad clara ahí. Y luego vamos a ver pues, todo lo que son los usos residenciales e industriales, que suponen una parte muy importante también de consumo de energía, y cómo ciertas opciones electrificadas están avanzando ahí, principalmente en la electrificación del calor, tanto doméstico como industrial, en las cuales pues, todavía estamos bastante atrás, pero ya hay tecnologías suficientemente maduras y competitivas como para hacerlo. Gracias, David. Pues partiendo de este panorama general, Carlos, desde la comercialización, ¿cómo está la electrificación empezando a generar beneficios reales en los clientes y cómo funcionan señales como los certificados de ahorro energético, los famosos CAEs? Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar diría que el discurso de futuro de la electrificación creo que ya está pasado, creo que la electrificación ya está aquí y ya está provocando en los clientes finales beneficios claros a nivel de ahorro. En primer lugar, diría que un cliente electrificado es un cliente que tiene más control de su gasto, es un cliente que tiene, gracias a esa electrificación, sobre todo si viene de renovables, más herramientas que puede utilizar, como la monitorización, a través del autoconsumo, a través de las baterías inteligentes, de la posibilidad de utilizar tarifas indexadas, de poder modificar su control de dónde va a consumir. Creo que todo eso provoca un beneficio claro, ¿no? En segundo lugar, hay una caída estructural del coste de la electricidad de origen renovable, y esto lo podemos utilizar y nos podemos beneficiar. Ya tenemos una energía sostenible y además competitiva. Esto creo que ayuda mucho porque el mercado del gas pues, es muy volátil, hemos tenido épocas tremendamente altas de subidas enormes y eso los clientes pues, lo han sufrido mucho, ¿no? Tenemos que, si tienes una electrificación importante en tu industria, en tu pyme o en tu residencia, tienes estabilidad y también tienes predictibilidad. Y eso a efectos financieros es muy interesante. Por otro lado, tenemos los CAEs. Estas señales de precio, señales económicas que nos ayudan a obtener un beneficio adicional de algo que ya vas a hacer, de algo que ya te provoca eficiencia energética y que, por tanto, reduce tu gasto. Gracias a los CAEs tenemos esa bonificación especial, esa bonificación adicional. Si bien es un trámite que veremos las barreras que tiene, es una señal clara de que se pueden conseguir retornos de la inversión todavía mejores gracias a estas señales. Y por último, decir que aquel cliente que electrifica gana sobre todo autonomía y se quita dependencia de la volatilidad del gas. Muy interesante esa perspectiva también. Gracias, Carlos. Javier, en el ámbito doméstico estamos viendo cómo ciertas tecnologías están facilitando o acelerando esa electrificación. Desde tu experiencia sobre el terreno, ¿cómo están contribuyendo soluciones como las bombas de calor y el almacenamiento residencial a generar impactos reales en los hogares? Bueno, pues está claro que cada vez más gente, sobre todo ya usuarios que eran usuarios del autoconsumo, se están pasando a la bomba de calor, a la aerotermia y demás. Pero creo que aquí hay mucho trabajo por hacer todavía. Como decían los compañeros, todavía tenemos un 70%, entre un 60 y un 70% de la energía primaria de origen fósil, y sobre todo aquí tiene mucho impacto la calefacción, como estaban comentando. Ahora mismo, según datos que manejo, un 35% del consumo de calefacción puede estar electrificado, y este 35% no va a ser de mucha eficiencia la mayoría de ese porcentaje, ¿no? Habrá mucho efecto Joule y mucho radiador casero, ¿me entiendes? No mucha bomba de calor. Entonces creo que hay que hacer mucha divulgación aquí, y no tenemos que olvidarnos de que la divulgación en este sentido no tiene que ser solamente de cara al ahorro monetario y al ahorro económico, sino que hay que intentar también transmitir un
un poco la idea de la transición energética, la idea de los combustibles limpios, de la energía limpia, la idea de que es la energía autóctona, de que cuando estamos instalando módulos solares en nuestro tejado, estamos haciendo un proyecto energético de país prácticamente, porque estamos utilizando la energía propia de aquí y perdiendo dependencia pues, de combustibles fósiles, de energía que viene en barco desde no se sabe dónde, y que efectivamente pues creo que hace menos competitiva la economía de este país, y teníamos que apostar por una concienciación y una divulgación no solamente del ahorro energético, sino de que cuando ahorramos energía estamos haciendo más que ahorrar energía para uno mismo, sino que estamos contribuyendo a una transición que cada vez creo que está más cuestionada. Y desde el sector creo que tenemos que defender esa idea de transición y de ir hacia un modelo energético pues en el camino que estamos yendo, pero acelerándolo. Sí, gracias Javier. La verdad es que tomamos nota porque tenemos trabajo en ese tema de la divulgación. Jaime, para cerrar este bloque, ¿cómo está mostrando la integración del vehículo eléctrico y los puntos de carga integrados a renovables los primeros ahorros o mejoras de eficiencia? Sí, bueno, lo primero me gustaría hacer una pequeña encuesta al público. De vosotros, ¿quiénes tenéis vehículo eléctrico? ¿Vale? Mis compañeros de ahí no valen porque trabajan conmigo, ¿vale? Más bien poco, ¿vale? O sea, y esto va siendo la norma, ¿no? En España ahora mismo tenemos una penetración de vehículo eléctrico de apenas el 5%. Y no hay que mirar muy lejos. Tenemos a Portugal, que tiene una penetración aproximadamente el 20%. Y de la media europea es aproximadamente el 14%. Con lo cual, aquí, para poder tener y hacer electrificación en España, lo comentábamos antes, ¿no? El transporte es uno de los sectores más importantes a nivel de capacidad que tenemos de electrificar. Entonces, en ese sentido, lo que estamos intentando nosotros hacer es integrar cambiar ese combustible fósil por vehículo eléctrico, generando energía renovable a su vez. Entonces, alguien como nosotros que puede montar puntos de recarga a lo largo de España, oye, pues coge energía de su comercializadora y esa energía puede venir de donde sea, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es un concepto que se llama adicionar. Adicionar en el sentido de estamos montando plantas fotovoltaicas, que luego lo explicaremos en el caso práctico, pues son plantas fotovoltaicas conectadas a la red para alimentar nuestros propios puntos de recarga, para que la energía que venga de nuestros cargadores sea 100% renovable. En ese sentido. Entonces, en ese sentido ayudamos no solo a electrificar una demanda de combustible fósil, sino a su vez reemplazarla con energía renovable. Muy interesante eso que comentas. Gracias a todos por estas primeras aportaciones. Hemos visto que la electrificación ya está generando ciertos impactos bastante concretos, pero también hay factores que todavía están limitando su despliegue. Entonces, David, desde la perspectiva del informe de electrificación, ¿podrías contarnos las principales barreras estructurales o regulatorias que se detectan y cómo éstas están condicionando la expansión de la electrificación en España? Vale, pues aquí una de las cosas que tuvimos en cuenta cuando preparamos el informe es los objetivos que se nos fija en el PNIEC frente a la realidad y cómo algunos de ellos, pues, en el caso por ejemplo de vehículo eléctrico, eran difíciles de cumplir. Sin embargo, creemos que la propia tendencia, si se mantienen los estímulos actuales, puede arrastrar sobre todo en lo que es electrificación del calor, por la propia inercia del mercado, y podríamos llegar incluso a superar los objetivos. Y eso es algo que, bueno, muchas veces cuando pensamos en el PNIEC no suele ocurrir que tengamos cosas al alcance de la mano. ¿Qué hemos visto? Pues bueno, la importancia de todo lo que son los incentivos, porque hay barreras de desconocimiento, hay barreras económicas, sobre todo de lo que es la inversión inicial, de la alternativa, digamos, no sostenible frente a la alternativa electrificada, que en general es la más sostenible de todas ellas. Entonces, esa barrera, pues ese gap, ese valle de la muerte, que muchas veces solo engancha a los entusiastas, debe ser flanqueada para poder permitir el acceso a la gran mayoría del mercado. Y por eso es necesario que mantengamos ese apoyo a nivel de incentivos. En vehículo eléctrico hemos visto, sobre todo en el informe analizamos distintos países y cómo la variación en la estabilidad de esos incentivos hace fluctuar las ventas. Y en España no ha sido ajeno a todo esto. Por tanto, mantener programas de incentivos claros, sencillos,
porque hasta ahora han sido bastante complejos. O sea, el IRPF, los incentivos que no llegan o sea, no sabes cuándo van a llegar. Todo ese tipo de cosas al final terminan por, lo primero, no reducen el precio de compra, que es muchas veces la principal barrera para la adopción de ciertas tecnologías, bombas de calor, vehículos eléctricos, y luego pues tienes el caso de la complejidad luego para gestionarlo. Entonces, esa simplificación, ese mantenimiento de los incentivos en un horizonte temporal claro que faciliten las tomas de decisiones de compra, yo creo que son fundamentales, tanto para clientes particulares como para industriales, porque la electrificación a nivel industrial también tiene un gran recorrido. Sí, conociendo estos datos, Carlos, desde la perspectiva de las comercializadoras, ¿cómo afectan los costes de inversión y la confianza del cliente? Vamos a ver, como barrera, la inversión inicial, por ejemplo, de una bomba de calor o de un punto de carga, no tanto un punto de carga para una residencia, pero sí para un negocio, o un autoconsumo fotovoltaico, un sistema de almacenamiento, es la parte vital para que un director financiero de una pyme acepte o no acepte el llevar a cabo esta electrificación y, por tanto, beneficiárselo. Y el cliente sabe que es rentable, pero tiene un coste de entrada muy importante. ¿Qué le pasa? Que se percibe como un coste elevado por el riesgo que le representa. No lo tiene claro, le falta conocimiento y sobre todo tiene temor a equivocarse. Son inversiones muy elevadas que en caso de equivocación pueden llevar a la empresa a tener serios problemas de tesorería, etc. Con lo cual ahí tenemos que buscar que sean financiables los proyectos, llevar de la mano, en nuestro caso las comercializadoras, podemos llevar de la mano a través de colaboraciones a entidades bancarias que pueden ayudar porque conocen el producto que presentamos, porque lo tienen claro, porque además es un producto que le supone créditos verdes, etcétera, que creo que podemos afrontar esta barrera y resolverla. El tema de la confianza, a ver, todo el que ha tenido una factura eléctrica en la mano sabe lo difícil que es leerla. Los que ya llevamos muchos años, no digo cuántos, pero muchos años en esto, lo vemos fácil, pero la realidad no es así. Yo le doy una factura a mi madre y no la entiende. Esto se lo doy al director de una pyme que está todo el día a lo suyo, tampoco la entiende, con lo cual no tienen a personal experto en esto porque la miran una vez al año con suerte, la pagan y listo. Entonces, las tarifas son complejas, hay mucha volatilidad de precios y la regulación no ayuda en el sentido de que cambia mucho y que la gente no está enterada. Creo que tenemos que ser transparentes, hacer un acompañamiento muy fuerte en todas estas medidas que planteamos y en todos estos proyectos y sobre todo enfocarlo a productos que sean sencillos de entender y ahí volvemos a la divulgación, ¿no? Sencillos de entender porque ya se han explicado suficiente. Además yo le añadiría la complejidad administrativa como una barrera muy clara de entrada. Específicamente en el tema de los CAEs, las comercializadoras tenemos que ser capaces de agregar, tramitar y hacer de principio a fin que un proyecto se pueda gestionar a través de una única empresa. Sí, en esta misma línea, Javier, desde el punto de vista más técnico, ¿qué limitaciones y barreras puede encontrar el consumidor a la hora de instalar sistemas de electrificación? Me refiero, pues lo que comentaba, tramitación, regulación, fiscalidad, desconocimiento. Pues mira, aquí voy a ser un poco... voy a disentir un poco. Creo que realmente a nivel normativo la cosa ha evolucionado bastante en los últimos años, evoluciona a un ritmo adecuado. Los incentivos han sido razonables, el tema del IRPF, el tema de los CAEs, aunque son difíciles de tramitar, pero bueno, están ahí. Y bueno, a lo mejor algún incentivo con el tema del IVA y demás se podría añadir, pero creo que en general falta conocimiento sobre la materia, o sea, conocimiento sobre el ahorro que se puede tener, y también hay un elefante en la habitación que en el sector un poco estamos siempre obviando, y es que la transición energética, las medidas de ahorro energético, las renovables ya no están de moda. Ha pasado un poco el tirón en el que estábamos e incluso empieza a verse como algo ideologizado, ¿no? Tendente hacia un espectro de wokista incluso, ¿no? Y entonces esto ha perdido un poco de... O sea, te encuentras con reticencias de los clientes pues por un tema casi ideológico en muchas ocasiones. Por ejemplo, lo estamos viendo en el desarrollo de parques fotovoltaicos, ¿no? Que tienen una oposición ciudadana importante, en el tema de las baterías en Asturias. No sé, estamos encontrándonos con un problema en ese sector, en ese ámbito que creo que no estamos afrontando desde el sector. Y hay que volver a hacer divulgación de que esto no es una medida
O sea, apostar por las renovables no es una medida ideológica, sino que es una medida realmente razonable y que hace competitiva a la economía del país y la economía de los ciudadanos, ¿no? Y creo que ahí sí que hay todavía mucho que hacer. No sé qué opinan mis compañeros. Gracias, Javier. Y Jaime, en movilidad eléctrica, ¿qué retos destacarías como principales? Sé que es muy amplia la pregunta, pero ¿cuáles serían? A ver, aquí vamos a hablar desde dos puntos de vista. Vista usuario y vista gente como nosotros que estamos montando puntos de recarga. Punto de vista del usuario, a ver, aquí al final también es un poco también concienciación, ¿no? En ese sentido, hay gente que, bueno, pues no voy a hacer otra encuesta porque no quiero saber los números, pero hay un buen número de personas que no quieren adquirir un vehículo eléctrico por esa ansiedad de decir, oye, ¿dónde lo recargo? ¿Y qué me va a pasar? ¿Y qué pasa si me quedo sin electricidad para el coche y demás? Entonces, en ese sentido, una persona que prueba un vehículo eléctrico por primera vez, hace un viaje, va a repetir. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay infraestructura para el parque de vehículos que tenemos, hay que montar más porque la idea es que huevo gallina, al final haya más puntos de recarga para que haya más vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, en ese sentido, hace falta una concienciación. Estoy de acuerdo también en cuanto a las ayudas hacia personas que se compran un vehículo eléctrico. Son muy complejas, se tarda mucho tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay una diferencia de, pues, quiero un vehículo eléctrico, pero realmente parece que la ayuda la estoy financiando yo, ¿no? Entonces, ahí también hay una barrera que superar. Desde el punto de vista del gestor de punto de recarga, también nos pasa lo mismo. Nosotros también recibimos una serie de incentivos en el plan MOVES por montar puntos de recarga, pero nosotros en la oficina casi tenemos una campana para cada vez que nos llega una ayuda 2 años después de haberla pedido. Yeah. Con lo cual, esa barrera es importante. También, lo comentábamos antes, en cada comunidad autónoma existe un procedimiento para solicitar esa ayuda. La idea de todo esto es aprender de ello y parece que en las siguientes ayudas se va a centralizar en una única entidad esa gestión que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pues, al final es la misma ayuda que viene de unos fondos europeos que se tiene que trasladar a España, ¿no? Por otro lado, nosotros también estamos presentes en Francia y en Bélgica, y Bélgica nos da alegría, lógicamente, porque estamos ahí, pero nos da también un poco de pena, porque cada vez que ponemos un punto de recarga ahí operacional, en el primer mes ya se consume más, que no voy a decir el número, pero en varios puntos de recarga en España. ¿Qué sucede allí? Ahí tienen un incentivo fiscal a nivel empresarial. Hasta el apuntador tiene un vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque tiene una serie de incentivos fiscales para el usuario y para la empresa. Eso ha hecho que la penetración del vehículo eléctrico en Bélgica sea bastante notable, ¿no? Y finalmente también, como todo el tema de capacidad ahora mismo y toda demanda, existe también una serie de barreras y restricciones hacia el consumo general. Nosotros también pensad que un punto de recarga de 100 kilovatios es equivalente a 20 casas, ponle. Pues cada vez que queremos poner uno es como solicitar capacidad para 20 hogares. Tenemos unas restricciones muy, muy grandes en la red actualmente. Se está trabajando también para dar prioridad a este tipo de actuaciones, pero esto tiene que suceder más rápido. También miramos Bélgica y España por tener la comparativa, pero es que en Bélgica el tiempo desde que firmamos el contrato hasta que ponemos esa instalación en marcha, aún en instalaciones de media tensión, es nada comparable con lo que nos está pasando en España, ¿no? Entonces, en ese sentido también, esa agilidad hace falta que se catalice para poder desplegar y que no hablemos ya de huevo gallina, que si vehículo eléctrico, puntos de recarga, no hay puntos de recarga porque no hay vehículo eléctrico, sino romper esa dicotomía para que todo vaya acompañado y que podamos tener en España una penetración del vehículo eléctrico equivalente o si no superior a cualquier país europeo. Sí, tenemos trabajo por delante. Bueno, pues una vez conocidos los impactos que ya genera la electrificación e identificados los principales retos, también hay soluciones y casos que muestran que a día de hoy la electrificación es viable y rentable. Entonces, me gustaría que pudiéramos ver ejemplos concretos que demuestran cómo la electrificación y las renovables generan eficiencia y ahorro en la práctica. Entonces, Carlos, creo que podemos empezar contigo desde el punto de vista de la comercializadora, que nos puedas dar un ejemplo, un caso práctico.
Perfecto. Además es un caso que a mí me ha gustado mucho porque tiene que ver con algo que todos hemos vivido y es una comunidad de propietarios que para muchos no es el cliente ideal, pero bueno, nosotros estamos encantados de contar con muchas miles de administraciones de fincas y comunidades de propietarios. Es un cliente tradicional, es un cliente que le cuesta moverse y que por tanto la electrificación no es fácil de obtener. Pero poneros en este caso, ¿no? Hacemos un análisis de los datos de partida. Venimos de los problemas del gas. Aquel que tiene una caldera comunitaria durante la época mala pudo multiplicar por 5 su coste de calefacción. Esto los administradores lo tuvieron que paliar a base de aumentar las cuotas, de hacer derramas, con los problemas que eso supone para la gente que vive allí. ¿Vale? Entonces, analizamos el caso. Es una comunidad de propietarios de Aranjuez que tenía una caldera de gas de los años 80. Eso supone baja eficiencia, un consumo muy elevado, que además tenía una fachada envejecida, con lo cual tenía pérdidas térmicas muy importantes. Todo esto hace que la factura energética sea desorbitada y, según muchos vecinos, gasto mucho, pero no podemos seguir subiendo cotas, es lo que nos decía el cliente, ¿vale? Entrecomillado, además. Eso, el suave, ¿vale? Entonces, esto es el problema, ¿vale? Posibles soluciones. Se hace un análisis térmico o técnico-económico de este cliente. Bueno, la primera, cambias una caldera de gas por una caldera de gas. Mejoras la eficiencia, la inversión es baja y se puede seguir haciendo. Nosotros comercializamos gas, no tendríamos ningún problema en ayudarle con esta parte. Ahora bien, no era la mejor manera de tratar a este cliente. Se le propuso una rehabilitación energética, que nosotros, de fachada térmica, que nosotros no hacemos, pero ayudamos al administrador, a toda la parte de los CAEs, etc. Y un sistema de cambio y sustitución de caldera de gas por aerotermia para todo el edificio. Se mejora el aislamiento, se electrifica el sistema térmico, podemos ajustar la curva de carga y la potencia de la instalación. Resultado, reducción de un 25-30% en la parte térmica por la rehabilitación de fachada y reducción del coste operativo en un 35% en la parte del sistema térmico. Decisión del cliente, gracias a Dios, electrificar su consumo térmico y rehabilitar la fachada. Menos mal. Se tardó, ¿eh? No estamos hablando de un cliente de un día para otro. Casi tanto como un punto de carga en mitad de una carretera de la A6, por ejemplo, ¿eh? Casi, ¿vale? Mejor confort, con lo cual el cliente vive la sensación de que vive mejor en su casa, de que paga menos por vivir mejor en su casa. Reducción del coste total en torno al 40-45%, sin dependencia energética, más predecible, más estable. El acceso a los CAEs le supuso un importe económico, y lo tengo aquí apuntado, de 80.000 euros sobre el coste total del proyecto. Con lo cual, el retorno de la inversión se bajó a 2 años y medio. Algo que normalmente pues, tiene un retorno de 10, de 12, de 15, dependiendo. Total, papel de la comercializadora, hacer la simulación inicial, que no es algo fácil, de qué es lo que voy a consumir en electricidad frente al gas. Diseño de una tarifa específica para esta comunidad de propietarios. Explicaciones claras y repetitivas, en muchos casos, en una junta y después en otra y después en otra, pero bueno, y después la gestión completa de los CAEs. Creo que aprendizajes que nos ha dado. La electrificación funciona, sobre todo cuando la combinas con diferentes tecnologías. Si se explica bien, el retorno no es lo importante, es la confianza que se ha generado. Y los CAEs suponen un acelerador para todas estas medidas. Nosotros lo que hacemos es facilitar y creo que ese es nuestro papel. Gracias, Carlos. Jaime, desde el punto de vista de la movilidad eléctrica, un ejemplo que nos quieras poner, tienes ahí eso es. No sé si podemos poner en pantalla la presentación. Bueno, si quieres ir comentándonos un poquito mientras que la ponen. Sí, a ver, el primer caso que vamos a comentar es lo dicho, ¿no? Lo he comentado anteriormente. Estamos desarrollando y bueno, ya está en construcción y se espera que lo pongamos en marcha la primera instalación de 5 megavatios en la zona de Murcia, en la Guía, para alimentar los
Ahí la tenemos. Ahí está, venga. Écola. Entonces, bueno, la idea de todo esto, ¿cuál es? Es una energía deslocalizada, porque lógicamente la planta fotovoltaica que está en Murcia no puede alimentar directamente los puntos de recarga, sino que se asocia la energía vía un PPA, digamos, interno entre la parte de renovables y de movilidad, mediante el cual la energía que se genera a través de esa planta fotovoltaica se asocia a los consumos de los puntos de recarga en toda España que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que ya hablaba antes, ¿no? Adicionalidad. No estamos hablando solo de, oye, que estoy comprando la energía a una comercializadora, sino que estamos generando nuestra propia energía para alimentar esos puntos de recarga. ¿Cuál es el inconveniente de esta solución? Que lógicamente esos electrones tienen que viajar por la red, con lo cual los peajes y cargos, no nos ahorramos los peajes y cargos. ¿Y qué pasa con el vehículo eléctrico? Tienen una tarifa específica que se llama TDVE, en el cual está bien planteado que el término de potencia es bajo, pero el término de energía, en cuanto a peajes y cargos, es muy elevado. ¿Por qué se hace eso? Se hace porque no se quiere penalizar el que no se esté utilizando esa infraestructura todo el rato, sino que viene alguien, recarga, luego a lo mejor está media hora sin recargar, luego vuelven a recargar, etcétera. Entonces está bien planteada esa estructura tarifaria para que el que quiera hacer la inversión como nosotros en ese punto de recarga no le penalice el tener que estar pagando un componente fijo todos los meses sin que se use ese punto de recarga todo el rato. ¿Cuál es la otra solución que hemos planteado en este sentido? A ver, vale, listo, ¿no? Se ve, sí. Pues la idea de todo esto, ¿cuál es? Es hacer autoconsumo colectivo, ¿de acuerdo? ¿Entre quién? Pues nosotros vamos a un cliente que dispone de un tejado, dispone de un consumo y dispone de un parking, ¿no? Digamos que esa sería la primera... Sí. Bueno, una de las dos opciones, que no la veo desde aquí. Pero la idea de todo esto, ¿cuál es? Oye, yo ya que estoy hablando con mi cliente, ¿de acuerdo? Le digo, oye, te voy a poner un punto de recarga en tu parking y ya aprovechamos y te pongo fotovoltaica sobre tu tejado. Firmamos un PPA, que es un contrato a largo plazo en el cual yo le suministro la energía a un precio determinado durante X años. Parte de la energía va a ir al cliente y parte de la energía la vamos a compartir con el cargador que esté o bien en el propio emplazamiento del cliente o bien esté a 2-5 kilómetros a la redonda, porque se está ampliando también la distancia en la cual se puede hacer autoconsumo colectivo. Aquí hablamos ya de generación distribuida al 100%, ¿no? Estamos utilizando ya los electrones para alimentar al cliente y, entre comillas, alimentar en proximidad a ese punto de recarga. ¿Con eso qué hacemos? También evitamos esos peajes y cargos extremadamente elevados para nosotros. Y para el cliente es un win-win. El cliente está recibiendo unos ingresos porque estamos nosotros ocupando su espacio para el punto de recarga, ¿de acuerdo? Y también recibe un ahorro vía el PPA, vía este contrato a largo plazo, mediante el cual le estoy suministrando una energía que es más barata de la que puede conseguir con su comercializadora. Y aparte de todo ello, es un contrato a largo plazo, sí, son 15 años, pero, oye, la primera parte de ese proyecto nosotros asumimos la inversión, asumimos el riesgo, etcétera, etcétera, pero a partir del año 16 ya se traspasa la propiedad de esa instalación fotovoltaica al cliente. Con lo cual es una solución en la que, oye, nos ahorramos los peajes, nos ahorramos los cargos, ganamos nosotros y gana el cliente. Bastante interesante, la verdad. Gracias, Jaime. Y Javier, desde el punto de vista de los instaladores, cuéntanos algún ejemplo que tengas. Tenía también unos slides, déjamelo, por favor, Jaime. Sí, es volver a la presentación de antes, por favor. Sí, bueno, comienzo. Nosotros como instaladores, pues empezamos por el autoconsumo y al final de esos casi 6.000 clientes que tenemos de autoconsumo residencial, pues muchas de estos usuarios están pasándose a la aerotermia, sobre todo aquellos que tienen gas o tienen gasoil. Ahora veremos un caso que es el típico en el que se cambia una caldera de gas o de gasoil pues por una aerotermia. En este caso, una instalación de 6,5 kilovatios pico que se hizo hace 4 años. Bueno, pues hace un par de años le pusimos una instalación de aerotermia de Mundo Clima de 16 kilovatios
Y bueno, pues el proceso de instalación es relativamente sencillo, es una instalación de 2-3 días, se aprovechan los mismos elementos que tiene el usuario ya, y como veremos, pues los ahorros energéticos son espectaculares. He escogido este caso, que es un caso medio, pero aquí tenemos un ahorro, no sé si se aprecia bien, está en la propia monitorización del sistema, que en este caso un SolarAid, y tenemos un consumo de 25 megavatios anuales. No quiero decir una barbaridad, sí, 25 megavatios anuales. De estos 25 megavatios, la mitad es de la aerotermia. Perdón, la mitad se están alimentando con la fotovoltaica directamente. Sin embargo, tenemos todavía un excedente muy importante. Tenemos casi, de los 43 megavatios que se han producido con esa instalación, se han vertido a la red la mitad. Bueno, pues este vertido también va a tener un ahorro a través de la compensación, o incluso si añadiéramos un sistema de acumulación, podríamos llevar ese 53% de ahorro, llevarlo fácilmente a un 70% de ahorro. Creemos que esto es un sistema que es muy compatible y una venta cruzada muy sencilla con el usuario, que ya conoce el autoconsumo, y son muchísimas personas, ¿no? Muchísimos edificios, no solamente hogares, los que pueden acogerse a este tipo de calefacción, de climatización. Entonces, bueno, pues ahí insistir un poco en lo que comentábamos antes, ¿no? Que hace falta mucha divulgación de los beneficios asociados entre una tecnología y otra. Vale, aquí podemos ver el mismo caso, pero por meses. Bueno, por no entretener mucho, me voy a pasar al siguiente caso. Este caso ya es un poquito diferente. Se trata de una vivienda aislada en la que hemos metido una geotermia totalmente autosuficiente. Es una instalación de 30 kilovatios pico con 40 kilovatios hora de acumulación, y en la que el sistema, una vivienda que al final es una finca que tiene muchísimas bombas de riego, muchísimos consumos asociados también, pues todo se está alimentando con esta instalación solar. Y creo que bueno, que es un ejemplo de que no solamente se puede hacer autoconsumo con aerotermia o geotermia, sino que cualquier sistema de geotermia aislado pues puede ser fácilmente energizado. Y por último, un sistema industrial, que es un parque de bomberos que está ahora mismo en construcción. Al final es 11 kilovatios pico de módulo fotovoltaico y una aerotermia de 22 kilovatios térmicos. Este sistema seguramente también va a estar rondando el 60% de ahorro en cuanto al consumo eléctrico. En este sentido, creo que estos ejemplos y los que han comentado los compañeros, yo creo que hacen ver que la electrificación del sistema eléctrico, la electrificación del sistema energético no solamente es una idea, sino que es algo totalmente tangible y que tenemos que llevarlo a cabo pues en el menor tiempo posible para que el sector se pueda seguir desarrollando y podamos generar los ahorros energéticos que están previstos, ¿no? Sí, gracias, Javier. Sí, creo que después de ver estos ejemplos, estos casos prácticos, pues podemos decir que la electrificación no solo es necesaria, sino que también es posible y rentable en diferentes sectores, en diferentes ámbitos, como hemos podido ver. Y para cerrar esta mesa, me gustaría que nos pudierais dejar con una frase final sobre por qué la electrificación es una oportunidad que España no puede dejar pasar. Empezamos contigo, Carlos. Bien, muchas gracias. Bueno, pues mi frase sería: la electrificación ya no es solo una decisión tecnológica, es una decisión económica, y entre todos tenemos que hacerla fácil, comprensible y sobre todo accesible económicamente. Sí. Gracias, Carlos. Jaime. Yo voy a ir con el tópico. Tenemos mucho sol, hay que aprovecharlo, y esa electrificación tiene que ser renovable. Gracias, Jaime. Por no repetirme, yo diría que tenemos todas las capacidades técnicas y humanas para que lo mismo que hemos transformado nuestro sistema de generación vía renovables, poder implementar la electrificación de la demanda y avanzar en ambos campos a la vez. Gracias. Bueno, pues yo voy a decir que la tecnología está, los ahorros están, se puede hacer, pero estamos en un sector al que le vienen curvas y tenemos que estar atentos y continuar con la divulgación y
y bueno, contando las mejoras de todo lo que podemos hacer, ¿no? Efectivamente, pues muchas gracias Javier, David, Jaime, Carlos, gracias por compartir vuestros conocimientos y vuestras experiencias en esta conversación sobre electrificación y ahorros, y gracias a todos los que nos habéis acompañado desde el público durante esta mesa. Si tenéis cualquier pregunta que queráis hacer, creo que nos podemos quedar un ratito por ahí atrás para que podáis acercaros y hacer cualquier consulta. Y nada, os dejamos ya con la siguiente mesa y muchas gracias.